Martín les pidió que hagan mucho ruido. Yo les voy a pedir un poquito de silencio porque lo que les tengo que decir es una mala noticia. El cerebro nos está engañando. A todos, a ustedes, a mí. Somos fácilmente engañables. Nuestra mente es el resultado de la actividad cerebral. Y si nuestro cerebro nos está engañando, ¿cómo hacemos para confiar? Bueno, no podemos. La respuesta corta sería que no podemos. Les voy a demostrar. Estos dos círculos que ven son exactamente iguales, pero el cerebro los interpreta de distinta manera, por el contexto. Créanme que son iguales. Y si no, duden, pero búsquenlo y van a ver. Estos círculos también son exactamente perfectos y el cerebro los ve deformados. Esos granitos de café, que es una imagen inmóvil, y sin embargo el cerebro la interpreta como con movimiento. Feynman, no el malo ni el bueno, sino el brillante, que era un físico, decía que el primer principio es que no debes engañarte y vos sos la persona más fácil de engañarte. Como acabamos de ver, hasta con unas ilusiones ópticas podemos ver cómo nos engaña el cerebro, ¿no? El cerebro en sí es una herramienta que nos brindó la evolución para la supervivencia. Nos permitió sobrevivir durante millones de años, pero así como nos hizo, por ejemplo, poner el hombre en la luna, o nos permite realizar un trasplante de corazón o clonar una oveja, el cerebro en sí está evolutivamente condicionado a tomar decisiones rápidas, sin tanto razonamiento. Razonar nos cuesta, lleva trabajo, le cuesta al cerebro, y esto lo podemos ver. Vamos a hacer un pequeño problema matemático muy simple, traten de resolverlo lo más rápido que puedan. Un bate y una pelota cuestan 1,10 pesos. Si el bate cuesta 1 peso más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota? Rápido. A ver, ¿cuántos dijeron 5 centavos? La respuesta correcta es 5 centavos. En general la gente, me incluyo, instintivamente respondemos 10 centavos. Eso es porque, como les explicaba, el cerebro trata de tomar decisiones rápidas y no siempre son razonadas. Otra forma en que nos engaña el cerebro son las pareidolias, cuando empieza a detectar formas donde no las hay. El cerebro es fenomenal detectando formas donde no las hay. Vemos formas en nubes. Este es un caso de acá de Santa Fe, donde una orina de un perro fue interpretada como la cara de Jesús. Es real. Y es interesante cómo la cultura influye en el cerebro para crear la imagen. No es casualidad que las imágenes de Cristo aparezcan en países cristianos y nunca ante un hindú o un musulmán. La cultura más el cerebro generan la imagen. De igual manera, como tenemos las ilusiones ópticas, las pareidolias, tenemos ilusiones auditivas. El cerebro escucha lo que quiere escuchar. Vamos a ver un caso. ¿Escucharon algo ahí? Pepito quieres una manzana, yo escuché. A ver. ¿Sí? O sea, cuando ustedes saben qué tienen que escuchar, lo escuchan. ¿Sí? Bien. Otra forma de demostrarles que somos fácilmente engañables. También tenemos las ilusiones cognitivas. Ahí ya son fallos en cuanto al razonamiento. El cerebro no maneja bien los datos. Confundimos correlación con causalidad. O sea, si un evento se da después del otro, pensamos que el segundo fue a causa del primero. Y no siempre es así. Atribuimos causas donde no las hay. Por ejemplo, las famosas cábalas. Mostaza Merlo hace los cuernitos para que el equipo rival no meta el gol y él está convencido que son los cuernitos los que los hacen errar. Generalmente son los rivales malos, pero bueno. Sesgo hacia la evidencia positiva. Tendemos a recordar aquello positivo, los aciertos, y olvidamos los fallos. Cuando leen un horóscopo o el típico caso que dicen, yo hoy soñé con un amigo que hacía 8 años que no lo veía y hoy lo vi. Sí, a lo mejor soñaste 20 veces, pero como no lo veías, ese sueño se olvidó. Y el día que vos soñaste y lo encontraste, te acordás. Eso es la evidencia positiva, el sesgo hacia la evidencia positiva. Sesgo de confirmación. Tendemos a darle mucho más sentido a todo aquello que apoya nuestras ideas preconcebidas. Si es algo que se opone a las ideas nuestras, tratamos de obviarlo. Y somos propensos a creer anécdotas.
somos animales sentimentales y todo aquello que juegue con nuestros sentimientos va a llegar mucho más profundo que si yo les muestro una gráfica, si yo les digo, no sabés, tengo un vecino que se curó de cáncer porque hizo tal y tal cosa, es mucho más significativo para nosotros que si alguien me muestra un gráfico lleno de datos. Vamos a ver un caso del resfrío común donde se ejemplifica un poco esto. El resfrío común es una enfermedad que dura 7 días sin tratamiento. Y si la tratamos, 1 semana. Lo mismo. Esa es la historia natural que tiene la enfermedad. Empieza, nos sentimos congestionados, secreción nasal, va aumentando al segundo o tercer día, donde estamos en el pico de la enfermedad, consultamos a un médico, un curandero, un homeópata o el que sea. Haga lo que haga, nosotros mejoramos. Y le atribuimos a eso que hicieron como la causa de nuestra mejoría. En realidad mejoraba porque es la historia de la enfermedad, no por la causa esa que nos hayan dado, sea el remedio que sea. Y el sesgo de confirmación lo vemos porque la próxima vez que estemos resfriados vamos a hacer lo mismo y también vamos a mejorar. Y vamos a decir, viste, funciona. Así nos metemos un poco en el tema de las medicinas alternativas y cómo se aprovechan de estas ilusiones cognitivas que nombré. By definition, I begin, alternative medicine, I continue, has either not been proved to work or been proved not to work. Do you know what they call alternative medicine that's been proved to work? Medicine. Este es un poema muy lindo, se llama Storm, de Tim Minchin, es un extracto, dura 10 minutos, se los recomiendo. A mí me gusta llamarlas, en vez de medicinas alternativas, pseudomedicinas. ¿Por qué? Porque para hacer medicina tiene que curar, diagnosticar o prevenir alguna enfermedad. Ninguna de estas lo logra. Y se llaman alternativas y dan la idea de ser una opción. Cuando tenemos una alternativa, tenemos una opción. Y no siempre es así. Por ejemplo, si yo quiero viajar a Europa, voy a usar un avión o un barco. Pero si alguien me dice, podés usar alfombra mágica, no es una opción, no es una alternativa. ¿Sí? Las medicinas alternativas se basan en todas esas falacias que ya las ilusiones cognitivas que hablé y algunas más. La falacia naturalista, súper conocida, si es natural es bueno, el veneno de cobra es natural, el cianuro es natural. Apelar a la tradición, dicen, es milenaria, hace miles de años que se usa, debe ser buenísima. Bueno, en China, hasta el año 1900, la expectativa de vida era de 32 años y ya venían usando la medicina tradicional china hace mucho. China actualmente tiene 75 años, casi como el resto del mundo, gracias a la educación, a la alimentación y a que incorporó la medicina científica, la medicina occidental, no la tradicional. A mí me funciona, lo que les comentaba, apelan a sentimientos. ¿Cómo sabemos si cuando alguien dice, no, pero yo hice esto y me funcionó? ¿Y cómo sabemos si no era la historia natural de la enfermedad que iba a mejorar igual si no lo hubiese hecho? ¿Cómo sabemos si fue eso y no fue otro medicamento que tomó antes? Bueno, para diferenciar esto y separar el a mí me funciona de los datos objetivos, se hacen estudios. A mí me funciona es un dato anecdótico, ¿sí? El placebo, ya me voy a meter un poco más en eso, ya lo vamos a ver más adelante. Y vamos a tomar el caso de una pseudomedicina, como me gusta llamarlas a mí, en particular la homeopatía. ¿Por qué? Porque cuenta con amplia aceptación en la sociedad, no solo en la gente, sino en los médicos. De hecho, me habían dicho, pero si los homeópatas son médicos. Sí, le digo, yo también soy médico, pero si me pongo a hacer una torta, estoy haciendo pastelería, no estoy haciendo medicina. El médico homeópata está haciendo homeopatía, no medicina. Ese hombre que veían antes, Samuel Hahnemann, el inventor de la homeopatía, dijo que el primer principio era que lo afín cura lo afín. O sea, por ejemplo, tenemos una rinitis alérgica donde nos lloran los ojos, tenemos secreción nasal, ¿con qué lo curamos? Con cebolla. La cebolla nos hace llorar. Ese es el primer principio. Si tenemos insomnio, algo que nos quite el sueño, o sea, todo lo contrario. Con cafeína lo curan. Y a ver, piensen un poquito, ¿con qué curarían la opresión y la angustia, según la homeopatía, ¿no? Algo que nos dé opresión y angustia. Algo que nos dé opresión y angustia. Este es el remedio homeopático. Muro de Berlín. Opresión y angustia, remedio homeopático, no es broma esto. Lo pueden comprar por internet.
pagándolo con Visa, 4,5 libras y tienen su remedio homeopático contra la angustia, Muro de Berlín, en pastillas. Creo que hacen delivery. El segundo principio, dilución infinitesimal. Decía Hahnemann que cuanto más diluido estaba ese principio, por ejemplo el muro, más efecto iba a tener. Entonces llegan a diluciones tan extremas que en el preparado homeopático no termina habiendo nada más que agua. Las pildoritas son de azúcar y los preparados líquidos tienen agua. Ninguna máquina puede detectar la diferencia entre un preparado homeopático y agua pura. Para que se den una idea, la dilución 30C, que es una estándar que usan ellos, es una parte de muro, por ejemplo, en un 1 y 60 ceros de partes de agua, lo que equivaldría a una molécula de muro metida en una burbuja de agua del tamaño de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Es agua pura. El tercer principio, él decía que en cada dilución había que hacer una potenciación para aumentar el efecto, o sucusión. A mí me gusta llamarlo pases mágicos. O sea, se agarra el frasquito de vidrio, se lo sacude 10 veces, ni 9, ni 11, 10, y se golpea contra una superficie sólida pero flexible. Esas son las instrucciones específicas para fabricarlos. Bueno, supongamos que todo lo que conocemos de física, química, biología y medicina está mal, porque para que pudiera funcionar tiene que estar todo mal. No sabemos nada de nada. Le damos el beneficio de la duda y vemos, funciona porque la gente dice, a mí me funciona. Si vamos a ver estudios donde se comprueba si funciona o no, esta es una publicación donde se estudió un montón de estudios sobre homeopatía y el resultado es, no se encuentra que los remedios homeopáticos tengan un efecto más allá del placebo. O sea, es placebo. La gente cree que le va a hacer bien y por eso hace bien, no cura. Ahí nos metemos en explicar un poquito el placebo. Es una sustancia que no tiene efectos reales en el cuerpo, pero que la persona confía en que le va a provocar algo. Entonces, esa confianza que tiene en ese producto que no hace nada, produce un efecto real. El efecto es real, de mejoría, nos sentimos mejor. Pero sentirse mejor no es mejorar. Hay un estudio muy interesante en el que se tomó a un grupo de asmáticos. Los asmáticos les falta el aire, se les cierra los bronquios y les falta el aire. A un grupo se le dio albuterol, que es una droga real que se usa para abrir los bronquios. A otro grupo se les dio el mismo inhalador, pero sin la droga, pero ellos pensaban que tenía la droga. A otro se hizo acupuntura y a otro sin intervención. Esto es interesante porque mejoraron tanto el que tenía la droga real como el que no tenía, como el de la acupuntura. Los tres grupos dijeron sentirse mejor. Realmente se sentían mejor, pero cuando miramos objetivamente los datos en cuanto al flujo de aire que salía de los pulmones, solo mejoró el que tenía la droga real. Entonces esto es muy peligroso porque el efecto placebo no es terapéutico, ¿sí? Entonces nos sentimos mejor y en el caso, por ejemplo, de el asma, puede ser mortal si no se acude a una guardia médica, por ejemplo. Yo me siento mejor, no acudo y estoy en riesgo, ¿sí? Hay que tener la mente abierta, pero no tanto como para que se caiga el cerebro. También el brillante Feynman. La medicina está abierta a incorporar conocimientos de otros lugares, de otras ramas, de otros saberes. Lo único que pide es que se demuestre que funcionan. Ni siquiera hay que conocer el mecanismo. Se usó durante años la anestesia general sin saber cómo funcionaba, pero funcionaba. Lo único que pide para incorporar algo es demostrar que funcionen y ninguna de estas pseudomedicinas demostró nunca ser mejor que el placebo, o sea, que nada. ¿Cuál es el daño de este tipo de pseudociencias? Quitan la confianza en tratamientos convencionales, o sea, la persona empieza a dudar de la medicina probada y empieza a probar alternativas, ¿sí? Demorando muchas veces tratamientos, rechazando tratamientos, y eso realmente es peligroso. Hay un daño económico, mucha gente invierte dinero comprando placebos. La homeopatía es el agua más cara que pueden conseguir del mundo, más que la coca. Hay un daño directo a la salud, en esa página pueden ver, están caso por caso estas pseudociencias y el daño real que pueden ocasionar en el cuerpo. Un daño social, por ejemplo, había salido un movimiento que está prendiendo en Argentina, lamentablemente, que es el de los antivacunas.
en Estados Unidos y en Europa aprendió muchísimo y ahora se están viendo brotes de sarampión con casos mortales en niños, cosa que estaba totalmente desterrada gracias a las vacunas. Hay un costo de oportunidad y esto es fundamental. Recién lo nombré de pasada. Por probar una medicina alternativa muchas veces demoramos un tratamiento probado. Y en medicina el tiempo es salud, ¿sí? No es lo mismo operar, por ejemplo, un tumor, apenas lo diagnostican, agarrado a tiempo, que después que hizo metástasis. Hay un caso conocido por muchísimos, el de Steve Jobs. A él le detectaron un cáncer de páncreas en octubre del 2003 y era, por suerte, dentro de la desgracia, era un cáncer operable. No era el de páncreas común, que es sumamente agresivo, sino que era una variante bastante benigna. Era maligno, pero comparado con el de páncreas normal, era bueno. Los médicos le recomendaron operarse porque en ese estadio donde se encontraba, que era muy reciente, la cirugía generalmente es curativa. Steve Jobs pensaba que su cuerpo era un templo, que no podía profanarlo, y en lugar de operarse decidió acudir a probar una dieta anticáncer, una dieta de vegetales anticáncer. La dieta no existe, no funciona. Steve Jobs perdió 9 meses. Después de 9 meses de probar con esa dieta se empezó a sentir cada vez peor y acudió a los médicos a que lo operaran. Ya era tarde, el tumor no estaba en el mismo estadio que estaba 9 meses atrás. Entonces, para que lo piensen y duden un poquito, ¿qué lo mató a Steve Jobs? ¿Fue el cáncer? ¿Fue su creencia? ¿Fue la pseudomedicina? Porque vi que se rieron también, les voy a engañar un poquito de nuevo el cerebro. ¿Escucharon? Felicítenlo a Barrio Nuevo, que fue papá, de una manera un tanto extraña, ¿verdad? Bueno, otro ejemplo de lo fácilmente engañables que somos. Entonces, cuando alguien dice, me funcionó, es increíble, creer o reventar, sepan que no son las únicas opciones creer o reventar. Podemos dudar, podemos pensar, podemos investigar, podemos razonar. Sobre todo mi consejo es duden, ¿sí? Si nosotros nuestro propio cerebro nos engaña, duden de todo. El que duda está pensando. Y mientras algunos obtienen sus respuestas creyendo, otros las seguimos buscando dudando. Gracias.